Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Un placer enorme saludarles a ustedes, como siempre. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar atentos a nuestra señal. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Esta mañana, como siempre, los viernes, saludamos a nuestro acostumbrado panel, doctor Kirio Waldo Salgado. Un placer enorme, como siempre, saludarlo. Buenos días, que el Señor los bendiga. Carlos Araujo también, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a todos y a la orden. Garry Safi también se te saluda, bienvenido. Muy buenos días. Julio Valdivieso también, bienvenido, gracias por estar. Buenos días, un gusto. Bueno, esta mañana con ustedes vamos a analizar a profundidad las recientes resoluciones emitidas por la Sala de lo Constitucional, que por cierto para el día de ayer y hoy se tenía previsto emitir ciertas, digamos como ciertas resoluciones, así sería, ¿verdad? Serían ciertas resoluciones en las que me gustaría también en ese marco hacer una evaluación de estos 9 años consecutivos que ha tenido la Sala de lo Constitucional, y ahora que está ya por concluir su plazo de ejercicio a partir del día 15 de julio. Pero eso es importante tenerlo siempre. Y por supuesto vamos a analizar esta resolución en donde una de ellas ordena al tribunal que realice el proceso de cancelación de los partidos políticos PSD y CD. Acción que obviamente, y todos sabemos, ha despertado un gran debate en el país por los tiempos de finalización de funciones que esta sala está por tener o cumplir. Así es que vamos a hablar de ello. Otro tema que pretendemos discutir es la preocupación de los Estados Unidos ante las recientes inversiones económicas de la República de China en la región centroamericana y particularmente en nuestro país. Así es que 3 preguntas estarán presentes en nuestra mesa. La primera de ellas dice así: ¿qué futuro le espera a Cambio Democrático y su alianza con el exalcalde Nayib Bukele? ¿Cómo puede interpretarse, esta es la segunda, cómo puede interpretarse en la antesala de un periodo electoral la cancelación de partidos políticos? ¿Y qué factores provocan el temor de inversiones de China comunista en El Salvador? Así es que ahí están las preguntas, pero quiero invitarlos también a ustedes a que participen, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas que están disponibles para que usted haga buen uso de ellas. Recuerde, haga buen uso. No se preste a utilizar las redes sociales para ofender, para atacar, para utilizar cualquier tipo de lenguaje ofensivo. De esa manera, si usted no cumple con ese canon óigame bien, si usted no cumple con ese canon de respeto a la hora de hacer los comentarios, no formará parte de nuestra lista de contactos. Así es que desde ya se los comento. A ver, 9 años de la sala, ¿sí? ¿Cuál es la valoración que ustedes pueden darle? Y sobre todo también en el marco concluyente de una serie de resoluciones que quieras o no también están despertando muchas, pero muchas inquietudes, unas a favor y a otras a manera de críticas en contra. Vamos a ver, Garry, o el resto tiene la palabra. Bueno, hacer una evaluación te permite ver todo el quehacer y el actuar de los funcionarios. Creo que esta sala va a ser avalada por unos, criticada por otros, pero hay que meterlo en el tema de la objetividad. Esta sala rompió paradigmas y rompió esquemas que tradicionalmente no se miraban. Debo decirte que sus sentencias tuvieron varias aristas en distintos ámbitos. Si lo ves en el ámbito puramente electoral, marcó la plana en muchísimos aspectos. Por ejemplo, una cosa que resaltó, dijéramos, en el año 2015 fue el hecho de haber permitido el voto por rostro, que te permitió de alguna manera darle un valor a la persona para que dentro de las listas cerradas se pudieran escoger, dijéramos, aquellos independientemente del número de orden. Por supuesto que esto rompe, dijéramos, con el tema de la hegemonía que tenían los partidos políticos en ese momento y fue criticada. Esto tiene a su base
que también mediante una interpretación del artículo 85, del cual lo dije en su momento, yo nunca lo compartí, es que se permitió las candidaturas no partidarias. Es decir, fue una modificación muy fuerte al sistema político, pero sin embargo lo hicieron. En otras palabras, dijéramos que en el tema electoral marcó una pauta con unas sentencias muy discutidas, muy controversiales y por supuesto muy cuestionadas. En el tema político, dijéramos, declaró inconstitucionales muchísimos nombramientos, incluyendo magistrados de la misma sala, que fueron electos, dijéramos, en el año 2006. Los declaró inconstitucional también a muchos funcionarios fiscales, magistrados de la Corte de Cuentas, es decir, y sobresaltó de alguna manera, dijéramos, la independencia partidaria como un requisito sine qua non para accesar a un cargo de segundo grado en el tema jurisdiccional. Con estos elementos, por supuesto, rompieron esquemas, algunas de ellas yo no las compartí, sin embargo habría que respetarlas, nunca fue ese el centro de la discusión, y después de 9 años sentaron una línea jurisprudencial que debo decirla, no sé si los que lleguen la van a seguir o no, porque son líneas jurisprudenciales, ¿verdad? Y el hecho de sentar líneas jurisprudenciales es que abre la posibilidad que los nuevos que vengan también sienten sus propias líneas jurisprudenciales. Yo he sido muy claro, para mí la Constitución no se interpreta, ¿verdad? Se interpreta la ley secundaria para ver si se adecua al texto constitucional, que así mismo dice la Constitución, ¿verdad? La Constitución es eminentemente literal, es eminentemente, dijéramos, de aplicación directa. Sin embargo, esta sala sentó precedentes. Y voy a terminar con eso. Creo que llegó el momento para evitarnos seguir desgastándonos en esta aplicación. Creo que llegó el momento de definir si este país necesita en realidad hacer una reforma y volver verdaderamente un tribunal constitucional a la sala. En el momento en que sala es porque forma parte integrante del órgano judicial y como tal el máximo tribunal es la Corte Suprema de Justicia. Pero también entendemos la importancia que reviste la independencia de un tribunal constitucional separado del propio órgano. Entonces creo que entra la discusión, aunque la actual sala ha mantenido ese criterio de que ellos son tribunal, ¿verdad? Tribunal en el sentido como máxima autoridad, del cual difiero totalmente, en el sentido que el máximo tribunal de este país es la Corte en pleno y la sala forma parte. Así es que va a faltar muchísimo tiempo aún para que se logren digerir aquellas líneas jurisprudenciales que dictó, que rompió esta actual sala, y esperar que los nuevos magistrados van a seguir o no van a seguir ese rumbo trazado. Fíjate que yo veo varios elementos. En primer lugar, lo positivo, bueno, ya Julio lo mencionaba, esta sala va a pasar a la historia por haber sido muy amados y muy odiados, muy alabados y muy fuertemente criticados. No ha habido un término medio en esta... Pero hay que aclarar quién lo amó y quién lo criticó. Bueno, ya veremos eso, ya vamos a llegar a ese punto, que es un punto muy importante. El tema es que esta sala ha roto varios paradigmas. En primer lugar, llegaron fuera del proceso que ellos han venido postulando como rígido para la elección no política de los cargos de elección de segundo grado. Ellos fueron elegidos casi que de dedo en Casa Presidencial bajo una correlación de fuerzas de un 2-2, 2 de izquierda, 2 de derecha, y ellos vienen y rompen ese esquema, ese paradigma que se había venido dando, ese primer paradigma de que 2 más 2 para buscar un equilibrio más el presidente, y ahí estamos articulados. Entonces, ese pensamiento que se había venido dando, ellos vienen, esta sala que termina mañana, rompe ese esquema. 2 de derecha, 2 de izquierda, pero ellos cambian y dan un nuevo enfoque. El enfoque que le dieron, y a mí me parece bastante interesante, es de una nueva
interpretación del derecho constitucional salvadoreño. Han adoptado una versión universalista de la Constitución basada fundamentalmente en pensadores alemanes, y de allí que ellos han articulado sus resoluciones bajo este principio del constitucionalismo universal o la Constitución como garante global de todos los derechos, poniendo a la persona humana siempre como centro de los fines y el destino del Estado. Una visión completamente novedosa para nuestras latitudes, que evidentemente vino a reformar, y a los abogados nos puso la presión de estudiar y analizar nuevas modalidades. Textos no incluidos en la Constitución deben entenderse que forman parte de la Constitución, porque otras interpretaciones bajo esa lógica de la constitucionalidad universal nos obligan, bajo los principios de derechos humanos y demás, a incorporarlos. Esa es la visión jurídico-constitucional que esta sala vino a adoptar y que, repito, le ha dotado de toda la fortaleza a la resolución. Más allá de eso, ellos han establecido una serie de resoluciones que, como hablábamos, han tenido un impacto. Para mí, lo más relevante dentro de eso es que tocaron lo político, lo jurídico y lo social. Obviamente el sustrato es el sistema jurídico constitucional salvadoreño, pero de allí se fueron a lo político, se fueron a lo social y han, como mucha gente ha dicho, le ha corregido la plana a los políticos, le ha corregido la plana a la Asamblea Legislativa, independientemente de la correlación que durante estos 9 años, que son 3 legislaturas, ha habido. Entonces, yo sí creo que los temas más relevantes hay que analizar un poco más, pero el tema de la amnistía, de la derogatoria de la ley de amnistía, creo que vino a ser un momento sumamente fuerte en la sociedad salvadoreña, porque se generó una expectativa bastante fuerte de qué es lo que iba a pasar si no teníamos ley de amnistía. Y realmente, como ya hemos dicho en este foro en El Salvador, pasan muchas cosas, pero no pasa nada. Entonces, se derogó la ley de amnistía, han habido algunos movimientos jurídicos por ahí con la fiscalía, investigaciones, pero realmente no pasa nada. El otro tema que a mí me parece clave es el tema de darle la fortaleza a la sección de probidad. Eso también para mí vino a dar un antes y un después, por cuanto esta sección de probidad, muy olvidada, muy desatendida, con una ley de 1959, vino y obtuvo una fortaleza gracias al apoyo que la Sala de lo Constitucional le dio, que ahora se ha estancado por una aritmética de 7 más 8 u 8 más 7, que ese es un punto. Y el otro tema es el de las diputaciones suplentes. Todo lo que vino a reformar el sistema electoral, yo sí creo que vino a favorecer significativamente la democracia salvadoreña. Ha puesto en apuros al Tribunal Supremo Electoral, lo sigue poniendo en apuros recientemente con el tema del CD y PSD, pero en general, si vemos en el horizonte estos 9 años, ha habido decisiones importantísimas que han impactado muy favorablemente a la democracia salvadoreña. Para mí lo más importante no es lo de los votos de los suplentes. Estábamos eligiendo diputados sin votar por ellos ni saber por quiénes eran. Lo de los rostros, un montón de temas. Y lo más importante es que se sienta un antes y un después, porque se ha generado una gran expectativa de quienes deben tener en sus manos la responsabilidad de la legalidad constitucional en El Salvador. Entonces, esa valoración creo que es la más importante sobre el trabajo de estos 9 años. Se ha respetado, se ha dado a conocer lo que es la Constitución, y yo creo que ese tema, independientemente de resoluciones que puedan ser reconocidas como buenas o como malas, creo que haber levantado el constitucionalismo de El Salvador, creo que eso es lo que más le merece el reconocimiento a estos 4 magistrados que están por terminar. Doctor. Bueno,
Si había que ponerle una nota, yo creo que esta sala, el alambrado con púas lo pasa dejando el pellejo cuando se arrastra, lo pasa con 5 o 5.5. Ha tenido cosas buenas y ha tenido cosas malas. Cosas convenientes para el país y cosas totalmente inconvenientes para el país. Pero la característica fundamental de la sala ha sido que ellos se enconcharon en una posición en donde se alejaron de la Corte Suprema de Justicia, a la cual pertenecen, porque ellos pertenecen al órgano judicial y son parte de la Corte Suprema de Justicia, y se autoerigieron en un tribunal constitucional adoptando toda la legislación alemana sobre el tema constitucional. Es más, cometieron prevaricato en 2 o 3 ocasiones. Y en una de ellas fue cuando se cuestionó a la misma sala, y la misma sala, sin llamar a los suplentes, resolvió a su favor los cuestionamientos que le estaban haciendo y que hubieran permitido que ellos salieran de sus cargos. ¿Por qué? Porque ellos no fueron votados, no fueron electos por la Asamblea Legislativa, fueron votados por la Asamblea Legislativa. Ellos fueron electos en Casa Presidencial con la presencia del presidente Funes y de muchos líderes de partidos políticos que, como bien dice Garrido, con mucha valentía, esos partidos políticos se repartieron el pastel. Los de izquierda por un lado, los de derecha por el otro. El gran problema es que en el FMLN se equivocaron. Y no se equivocaron porque no tuvieran tendencia de izquierda los 2 que ellos propusieron, sino que se equivocaron porque aquellos 2 que ellos propusieron se dieron vuelta y se agregaron a los que venían de la derecha y formaron un solo bloque monolítico, hay que entenderlo, monolítico, para no permitir ninguna injerencia ni de la misma Corte Suprema de Justicia. ¿Que ha hecho cosas buenas? Por supuesto, ha hecho cosas buenas. ¿Que ha hecho cosas malas? También ha hecho cosas muy malas. Pero el principal problema de esta sala es andarse metiendo en aquellos órganos que de por sí, de suyo y a nivel constitucional, tienen su autonomía propia, como el Tribunal Supremo Electoral. En el Tribunal Supremo Electoral, la sala mangoneó las resoluciones, impuso sus resoluciones, y eso causó gravísimos problemas, incluyendo este tema que vamos a ver dentro de poco, en donde la sala prácticamente, atribuyéndose las funciones del Tribunal Supremo Electoral, ordena declarar que se siga el procedimiento para cancelar al CDE y al PSD. Entonces, así tenemos a esta sala. Pero hay una característica esencial que yo quiero señalar. Las instituciones, los poderes fácticos de este país, léase la gran empresa, léase los poderes dominantes de carácter económico, léase la iglesia, léase los poderes, las instituciones del Estado, todos se han sometido a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, aunque sus resoluciones fueran aberrantes o inconvenientes a esos poderes. Eso sí es bueno. Pero eso es bueno porque la sala no solamente estableció una jerarquía definitivamente opresora en lo que se refiere al derecho, sino que una jerarquía de carácter. Sus magistrados tuvieron el carácter de hacer sus resoluciones sin importarle los intereses
de las instituciones. Quiero decirles que nunca esta sala tocó a los poderes fácticos de carácter económico, nunca los tocó. Al contrario, los favoreció. Y en muchos casos esta sala se vio como un instrumento de los poderes económicos de este país, se vio como un instrumento de la embajada americana y se vio como un instrumento de la derecha en la mayoría de sus resoluciones. Entonces, si vamos a hacer una valoración, creo que todos los abogados debemos ser objetivos y hacer esa valoración poniendo lo bueno, lo malo y lo feo de esta sala de lo constitucional. Bueno, interesante el balance con el que lo ha planteado. ¿Cuál es tu lectura, Carlos? Bueno, después de escuchar las opiniones de 3 abogados sobre la sala de lo constitucional, yo creo que queda poco por agregar, pero tal vez una valoración corta. Dentro del contexto que hay en este momento del próximo domingo de la elección de la nueva sala, creo que esta sala le está dejando una barrera y un estándar elevadísimo a la Asamblea Legislativa en función de la elección que va a hacer. Si ponemos en la balanza de la aportación al país de lo que ha hecho esta sala en los 9 años, con creces definitivamente son positivos sus aportes, o sea, en el grado de poder contar con la independencia del Poder Judicial, creo que por primera vez en la historia de este país, porque en el pasado, y todos ustedes creo que lo han conocido, desde el casco de la Hacienda se dictaban todas las normas y las órdenes a todas las instituciones del país, y el casco de la Hacienda era Casa Presidencial. Todas las instituciones han estado toda la vida supeditadas a eso. Esta sala ha demostrado una independencia de un poder del Estado total. Esta sala no le gusta a la clase política en particular. Cuando Garrett decía amados por uno y odiados por otro, yo creo que principalmente puede ser amado por la sociedad, por todos los efectos que han causado sus sentencias, y definitivamente es odiado por las élites políticas, porque los ha golpeado con todo para poder deshacer ese poder que ellos han mantenido del sistema, ¿verdad? Así que creo que de alguna manera su aportación viene en ese sentido, que nace incluso, como dicen, de una negociación en Casa Presidencial, y aquí hay que darle tal vez un punto y un reconocimiento por primera vez en la vida a Mauricio Funes, que algo bueno hizo, de ayudar a que esta sala naciera. El objetivo era otro, ¿verdad? Pero al final de cuentas el accidente de Casa Presidencial y su contribución permitió que esta sala naciera, así que por lo menos algo bueno hizo en su vida política este señor. Yo solo quiero adicionar un tema y la preocupación del actuar, por supuesto, con lo que tú has planteado. La verdad que un tribunal no está para caer bien o mal, ni quedar bien con unos y con otros. Siempre un tribunal en su resolución queda mal con una parte siempre lo favorece. Ahora, mi preocupación, Carlos, que siempre lo sostuve y lo sigo sosteniendo a este momento, es que cuando tú basas la mayoría de tus resoluciones en una línea jurisprudencial, no sabes quiénes van a llegar en este otro momento. Y solo te pongo un ejemplo vital. Te dice la Constitución que se garantiza la propiedad privada en función social. Así lo dice la Constitución. Pero no hay ningún articulado que te desarrolle qué es la función social. Ajá, y van a venir otros 5 y que van a pretender desarrollar vía una resolución judicial. ¿Cuál es el sentido pero Julio, alcance de la... Perdóname, pero el derecho es una disciplina social y la sociedad es cambiante. Entonces no puede haber algo rígido. Ya para mí me parece largo, extenso, 9 años con las mismas líneas jurisprudenciales, porque la sociedad, especialmente las latinoamericanas, somos sumamente cambiantes y dinámicas. Sí. Las sociedades más conservadoras se toman todo el tiempo del mundo, las asiáticas especialmente, muchas europeas, pero las latinas somos cambiantes. Lo que antes era bueno, mañana es malo. Pero es que lo que Julio dice es que en este sentido podría ser de que esta sala
haya dado un aporte Porque beneficioso. porque son decentes. Ajá, por que eso. La independencia que tuvieron. Pero esto no puede sé dar quiénes pie a van que venga llegar. otra sala al revés ¿Y y, de dónde? ocupe los mismos instrumentos para hacer cosas Otra. inadecuadas. Correcto. ¿Y por pero qué eso creen es- ustedes que se están tardando tanto en la elección? Porque ¿Por eso qué se creen llama- ustedes? Sí, no, mi tesis es la Se siguiente. están tardando para que nadie lo rechace. Por eso, pero después. mi Eso tesis- es todo. mi te- El domingo sale en la sala. Mi tesis es la El lunes vamos a siguiente, tener, pues. que no va a haber argumento si llegan otros 5 que no puedan tener esa claridad de su rol dentro de un Estado. Es el hecho de que no puedes argumentar, hoy no voy a cumplir la sentencia porque ahora es otra sala. Ah, no. Cuidado, ese era el tema de cuando uno siempre lo venía poniendo con el abogado. Se Mi están tesis es sentando precedentes que pueden después ser el día de pueden mañana ser el día de mañana. contrarios no a lo que deniego el rol que jugaron valientes en un momento determinado, pero hoy, al grado tal que los políticos entendieron Mira. que ese tiro que cocinaron allá en la casa, en la casona, le salió por la Pero mira, culata. no puede haber un candado permanente. De hecho, El candado de la hay Constitución, Garrido. el candado de la Constitución, pero la interpretación de la Que Constitución. Julio es literalista. Julio es literalista. ¿Sabes por qué? Eso, así es, y la esta Constitución. sala, No necesariamente así. y No, esta una- sala, yo esta les sala voy a la decir- abrió. Así es. Les voy a decir lo que dice el artículo 230. No, sí, eso es que clarísimo. dice, ¿a qué deben atenerse los funcionarios? Al texto de la Constitución, perdónenme. Sí, Eso pero, es aquí. pero los funcionarios no son Interpretar. abogados necesariamente. No, ¿cómo no? Bueno, No, los mira, funcionarios no. No. Funcionarios Ve. hay de todo. Yo quisiera, yo pero quisiera, el doctor yo se está quisiera. riendo. Sí, y sabe por qué me estoy riendo. Porque siempre que le dan la palabra a Julio, me lo interrumpen, ¿verdad? hay otros que hablan por Julio. Sí. Y a Julio le dejan nada más lo que aquellos han dicho para que Julio lo repita. Y bueno, yo no entiendo realmente. Ojalá que así hubiera sido la sala de lo constitucional. Ha habido un ¿verdad? Pero, ha habido un pero yo denominador. les quiero decir que el gran problema que tenemos es cuando la Constitución se interpreta de acuerdo al carácter subjetivo de los magistrados que están en la sala de lo constitucional. Y en este caso, muchas veces la Constitución se estiró, se encogió, se derogó, se interpretó y vía interpretación se manosearon muchos artículos de la Constitución. Y yo recuerdo que Julio decía, y yo no sé si todavía tiene esa tesis, porque ahora tiene dos voceros que están hablando por él. Carlos, Julio decía, no decía, lo que la sala se ha metido a interpretar la Constitución correcto, y eso no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la Constitución se cumple literalmente. La sala solo tiene que decir si es o no es constitucional. ¿Te acuerdas, Julio? no, si lo acabo de decir, Kirio, hace 20 minutos. Yo te digo, Julio. Dije que la Constitución, no sé, estoy hablando de mi carácter personal, Claro, no se interpreta la ley secundaria para ver si no riñe con el texto. Esa es mi tesis. ¿Sabes por qué? Porque hoy llegan 5 que no sabemos qué tipo de interpretación van a Pero hacer. así es el yo derecho, te digo, Julio. Aquí hay 3 abogados y Sí, hay 10 pero opiniones. interpretando una ley secundaria, no la Constitución, que es la que Eso es así. rige el principio No, mira, de Julio, convivencia. Esa es humana. una línea Eso es de válido. pensamiento. Tu pensamiento y tu posición Bueno, la es historia válida. nos va a decir. Pero, Claro. pero mira, yo comencé diciendo que estos magistrados han adoptado una forma de pensamiento Diferente. amplia de la Constitución que permea todas las capas sociales más allá del texto de la ley, que esa es la concepción germanista del derecho constitucional, casi que un derecho absoluto poniendo el centro de la persona humana. Esa es la visión con la que ellos han aplicado el derecho constitucional estos 9 años. Es muy diferente a la tuya. No estoy diciendo cuál es mejor o cuál es peor. Solo estoy diciendo que una es más moderna y es la que están ocupando la mayoría de países. Y es ¿Y válido. Nada más, y es válida. cuándo van a elegir a la nueva sala? El domingo, tema- doctor. Ah, el domingo, ¿a qué horas? A las 5 de la tarde.
O sea que la sala todavía tiene hasta las 12 de la noche. O capaz del lo eligen a domingo. las 12, ya les dio A usted las una 12. idea, mire. Y Ya les está dando usted idea. de hecho- puede No. resolver Sí, sí. contra esa elección en una hora. Entonces lo tendremos a las 12 de la noche, la elección, doctor. De hecho, hoy se Se lo esperan. digo para que los como- políticos oigan. De pues, hecho, ¿verdad? se esperan hoy las últimas resoluciones. Mejor que elijan el Es lunes, correcto, hombre. es De hecho, se a- espera ahora, hoy. mira, no se trata aquí de los métodos. ¿De Mi qué se trata? preocupación, ¿De qué se Mi trata? preocupación es que los perfiles que esta sala elevó para la escogitación es lo que hoy se está a ser sometido a un enjuiciamiento. ¿Qué va a pasar con estos 5 que no tuviesen la misma visión o la misma interpretación? pero ¿Bajo eso- qué argumento vas a decir, no, hoy no voy a aceptar la No, es resolución? que mira, es que todas las instituciones tienen un mecanismo de control. La Pues, misma no sala, hay- como no, la misma no sala hay- tiene un mecanismo de control. ¿Sabes quién es? Es la Asamblea Legislativa. No, el hombre, día que la no, Asamblea, oíme, no. el día que la Asamblea Legislativa determine que están violando la Constitución, les van a hacer un juicio y los van a quitar. Sí, son 56. Por eso, ¿se puede o no se puede? No, Aquí mira. hay votaciones de 56. Sí, sí, Aquí pero hay eso no. mecanismos de control institucional para todo eso. Mire, Carlos, la sala cerró y le echó llave y tiró la llave para No, que la no, llave la tiene para la que Asamblea. no pasara, espérame, para que no espérame, pasara eso. Espérame. Es más, ese tipo de cosas, por ejemplo, cuando no queda ningún sujeto al control constitucional, con excepción de la sala, me preocupa, no por es que ello. no hablo del control de la porque- misma resolución, no. hablo de que el momento en que violen las disposiciones constitucionales consideradas así por los diputados, ellos tienen todas las facultades de hacerles un juicio y quitarlos. No, que ese es el No, deber mira, ser. Julio, No, el punto- eso dice la Constitución, el es el punto- mecanismo que establece la Mira, Constitución. Julio, el punto es que si van a llegar otros mejores O peor. o peores, es como tener un presidente X y tener No, otro pero- presidente 5 años después. Es decir, de hecho hay candidatos a magistrados que dijeron que cuando llegaran de un plumazo iban a derogar lo que estos no Claro, habían pero hecho. mira. Entonces, podemos esperar ese tipo de, Sí. de perfiles. Sí, se puede, Y a mí- pero a mí lo que se decime, espera a mí es otra decime, ¿qué cosa. preferís? ¿Salas de los constitucionales como las que hemos tenido en toda la historia de El Salvador o salas como esta que hemos tenido? Yo No, prefiero esta. totalmente. Esta sala No, le ha venido es que nadie a está- quitar el control y el poder a un Es que no grupúsculo estamos que ha tenido enjuiciando. secuestrado No está- la sí, democracia de este es país. que no estamos enjuiciando eso, lo que te estoy diciendo es las líneas que se sientan después se te pueden pero se Ok, pueden ese es un controlar. punto importante que vamos Son a analizar controlables. cuando volvamos. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a una pausa comercial. Vámonos también a invitarles a ustedes a que nos acompañen mañana 7 de la mañana a sintonizar Radio Fuego. Radio Fuego es una estación del grupo radial Megavisión que también aporta el análisis al debate a través de En Directo con Ernesto López Radio. No se lo pierda mañana. En primera parte vamos a hablar con el presidente de Proesa. El licenciado Sinfrido Reyes estará con nosotros, presidente de Proesa, hablándonos sobre este tema de las zonas económicas que ha entrado en un debate también alrededor del tema de China y la preocupación por la expansión que está haciendo en la región y particularmente su interés por entrar con todo a El Salvador. En la segunda parte vamos a analizar el tema de las lluvias. Hay un impacto fuerte que está teniendo la carencia de agua, Hasta especialmente el día, no, pero ayer llovió fuerte aquí. No, Aquí. en varias partes del país. No, fue de Sí, zona pero- central. sí, zona pero- central. Hay un problema de sequía. Pero hay un problema que está ya impactando el tema agrícola. Así es que vamos a ver qué tienen como opinión expertos en el tema. Ángel Ibarra estará con nosotros y Paula Ayala, ambos del Ministerio de Medio Ambiente. Mañana en la segunda parte, no se pierda En Directo con Ernesto López Radio. Así es que desde ya los invito para que me acompañen. Don- Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Vámonos entonces nuevamente a usted, agradecerle que nos acompañe enviándonos sus comentarios, sus preguntas, @diálogo21, @Neto López Radio. En este interesante debate en la que estamos haciendo una evaluación bastante acercándonos a la objetividad con la que esta debe de tener en cuanto al trabajo que ha venido desarrollando la Sala de lo Constitucional, que parte de ella cumple, 4 de ellos cumplen ya su periodo de 9 años.
¿verdad? Usted ha logrado apreciar que hay puntos críticos, hay puntos positivos que se han destacado, y eso es parte de la democracia, pues, o sea, eso es parte de una evaluación bastante sincera. Así que desde ya, bienvenido. Vamos a ver. Julio, tú tenías la palabra. Bueno, ya al terminar, para entrar en tema de materia, creo que el tiempo va a venir a darnos la razón o confirmar. Creo que el país, independientemente la valoración que se ha dado de esta sala, fijó parámetros, modificó paradigmas, sentó precedentes que algunos se apoyan, otros no lo hacen, pero al final hay una cosa que hay que reconocer, y es el hecho de la valentía que han tenido estas personas, magistrados, a pesar de que su elección fue totalmente hecha tradicionalmente. Y la obediencia de las instituciones, Julio. Es decir, y quizás lo más importante, que retomó, dijéramos, el peso y contrapeso para balancear entre los otros dos órganos de Estado, e incluso más allá. Eso sí es de reconocerlo, ¿verdad? Hay otro tema importante que un distinguido abogado que tú y yo conocemos, Julio, nos está recordando, el tema de la independencia judicial. ¿En qué medida esta sala, que termina el domingo, ha hecho valer la independencia judicial? Yo sí creo que ha habido un cambio sumamente positivo en el tema de la valoración de que la democracia está sustentada en la Constitución y que la Constitución es el único medio para ejercer la forma de convivencia democrática en este país. Y alrededor de eso se han tejido varias resoluciones. Y uno de los denominadores comunes que hemos visto recurrentemente, y todavía ayer se está viendo, es la consabida frase: no estoy de acuerdo, pero la respeto. Y otras que un poquito más incendiarias han dicho que estos magistrados son tal o cual cosa. Pero esa consabida frase, no estoy de acuerdo, pero la respeto, lleva implícito el sentido de democracia basada en la Constitución, que al final de cuentas es el resultado que estos magistrados están legándole al país. Ahora, ellos sí resaltaron una cosa, que lo quiero decir ya con el tema de la independencia. La independencia es un aspecto más subjetivo que objetivo. La independencia se refiere mucho a la parte personal del magistrado, de tener la valentía de pararse y de interpretarse como él lo considera, y tener, dijéramos, toda esa suficiente solvencia para enfrentar poderes económicos, poderes políticos. Y yo creo que esta sala en ese punto lo resaltó, porque dije que le salió el tiro por la culata a los que creyeron que los iban a someter, porque no creas que llegaron ahí porque los cuatro aparecieron, es porque hubo un acuerdo político partidario, que ya montados en el caballo les dijeron adiós, y aquí voy a hacer lo que nosotros creemos que debe de ser, en base, errado o no, su criterio, le salió el tiro. Por eso es que muchos políticos creo que todavía han de estar bajándose ese trago, porque no conciben, y si tú tenés los archivos vas a ver que yo me recuerdo que alguien ahí hasta levantaba las manos a dos de estos magistrados, que era la mejor sala en 50 años. Yo me gustaría preguntarle ahora, a estas alturas del partido, qué opinaba de sus declaraciones. ¿A dónde demostraron que la independencia no estaba en los acuerdos? La independencia está en la parte subjetiva de ellos, para tener la valentía de parársele frente a cualquier presión. Ahora, también hay otro aspecto que creo que vale la pena resaltar, que son el tema de derechos humanos. Yo, en lo personal, con una carrera ya de varios años, no había visto que la Sala de lo Constitucional le diera seguimiento a las resoluciones. Y ahora hemos visto audiencias celebradas con magistrados, el fiscal general
articulando seguimiento a decisiones como casos del Mozote y otro tipo de desapariciones. Los temas de salud también. Temas de Declaró salud, inconstitucional. No, declaró Declaró- terrorismo a las pandillas. Pero también el Es decir, régimen son- carcelario se declaró inconstitucional También. el régimen Sí, es que carcelario. te digo, van a pasar a la historia. muchas cosas Hay muchas cosas cosas buenas, buenas, eso pero nadie lo cosas puede que discutir, no el 100% Eso es lo puede bueno. ser aceptado. Ese es lo bueno resaltar en un programa como este y los felicito porque se está, digamos, cumpliendo ese acometido, ese objetivo que tenemos nosotros como medio, que es de crear una plataforma donde se aplauda, se critique lo bueno y lo malo de lo que puede ser. Pero yo ¿verdad? solo quería terminar, y no sé si mis compañeros lo van. Ojalá que la tarea que le toca escribir a la Asamblea Legislativa, están en este timing más importante, sepan valorar para lograr o superar o igualar un perfil o un parámetro que han establecido. Julio, pero si la actual clase sala. política, estás diciendo vos hace un rato que no quieren que le vuelvan a hacer la plana, entonces, No, ¿qué yo lo que quería podemos fue lo que esperar? pasó. Va a ser difícil que lleguen al mismo Que nivel. hable, que hable don Quirio, dicen aquí toda Sí. nuestra audiencia. Lo Saludos que, muy pasa cordiales, lo que pasa es que a mí me gusta oírlos, A ver. porque yo aprendo mucho de estos jóvenes. ¿Y qué es lo que aprende, ¿verdad? doctor? Aprendo a oír con respeto, ¿verdad? Este neto, Ahora, mire, este neto le pone chanfle, fíjate. le pone chapos. Sí, fíjate, Eso fíjate es- que es un el doctor, Modric. el doctor muy maduramente diciendo que nos escuche y vos diciéndole que qué puede aprender. Ah, por cierto, perdón, doctor, antes de... Yo Ya solo, vio, no, ya solo vio. quisiera que... No me que- dejan hablar. No, que los televidentes supieran lo que hablamos detrás de cámaras. Pero bueno, perdón, dale. No, Julio acaba de tocar un tema y yo creo que lo tocó sin reparar en la importancia que tiene ese tema. Es decir, lo que quiero decir, Julio, no es que te critico, no, sino que hoy viene la parte que yo siempre he señalado en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y más que todo, en la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Todos hemos coincidido que estos fueron nombrados de dedo en casa presidencial y que fueron 2 de izquierda, 2 de derecha y otros de por allá. Y que se equivocaron los de izquierda. Y hoy venimos a elegir, la Asamblea viene a elegir, pero la Asamblea representa al pueblo entero, o sea que nos representa a nosotros, venimos a elegir a otra sala. Y yo siempre he protestado contra ese tipo de elecciones. Mira, Julio, han hecho un papel maravilloso los de la subcomisión. Creo que la subcomisión era encabezada por nuestro buen amigo Juan José Martel. Han hecho un papel maravilloso. Han llamado a la gente ha participado, la gente ha dado sus opiniones. Algunos estaban de acuerdo con algunos candidatos, otros no, pero bien, eso fue democrático. Un mejor proceso. Pero ahora, vamos a ver si es democrático también la elección de los 5 magistrados que van a ser electos. Yo sigo pensando que siempre va a haber esa costumbre de elegir por cuotas partidarias. Eso no se lo van a quitar a los políticos de la Asamblea Legislativa, aunque digan que esta Asamblea Legislativa es diferente, que esta Asamblea Legislativa trabaja por el pueblo. Y es una modalidad universal, doctor. Si eso en todas partes ocurre. Bueno, mire, allá el presidente Trump acaba de elegir a su presidente de la Corte Suprema sí, el de magistrado. Justicia. ¿Sí? Acaba de Pero elegirlo. Estás Él, hablando de 160 años de diferencia. Pero la modalidad es esa, y las perdón, doctor. trayectorias de estos funcionarios que se eligen no les permite que estar manipulando al antojo del grupo de poder de turno las cosas. Doctor, Bueno, ahora, si la Asamblea elige democráticamente, sin cuotas, sin andar con intereses personales de grupos, porque los diputados que eligen no son los diputados que mandan, a ellos los mandan a decir a quién. Si ellos eligen independientemente, de acuerdo a su corazón, a su conciencia, a su ética,
vamos a tener una buena sala, porque hay buenos candidatos para la sala de lo constitucional. Pero si eligen por cuotas, esto se arruinó. Esto va a seguir siendo lo mismo. Y entonces vamos a ver lo contrario de lo que fue esta sala que está saliendo. Vamos a ver discusiones y pleitos, no se van a poner de acuerdo y es muy probable que algunas cosas que hizo esta sala las deshagan. Entonces, yo hago votos porque los diputados elijan de acuerdo a la capacidad, a la honestidad y a la independencia de los candidatos que están propuestos. Yo sí creo que han habido buenos filtros para lograr eso que está diciendo el doctor Salgado. Han habido bastantes filtros. Las mismas redes, la misma auditoría social ha favorecido que los que han sido evaluados pudieran tener un buen perfil. Ahora, el punto, y aquí me retrotraigo a lo que dijo Julio en algún momento, ¿en qué medida la mutación constitucional que hemos vivido estos 9 años, esa apertura a un nuevo constitucionalismo moderno, abierto, va a consolidarse o no a consolidarse? Y eso pues pasa por tener buenos funcionarios un tiempo, mejores otro tiempo, y esa es parte de la democracia, saber tener instituciones fuertes para que los funcionarios pasen sin alterarlas y sin generar shock, grandes impactos a las sociedades. Entonces, lo importante es que haya la institucionalidad. Eso tiene que ser permanente. Sobre ese tema de los filtros que dice Garry, o sea, se han mejorado los filtros, eso no lo podemos negar, pero aún esos filtros no son suficientes para asegurar independencia. ¿Por qué razón? Y para evitar la repartición de cuotas. ¿Por qué? Solo ves la lista. Vamos a hablar de la lista. La lista. Ahora, solo quiero decir algo. Breve. Esperemos hoy y mañana, esperemos resoluciones importantes de la sala de lo constitucional que se va. Bueno, ayer en la tarde ya surgieron algunas, como ¿verdad? dos. Como dos, ¿verdad? Pero ya La de eso le prohibir Si la... es que ellos son magistrados hasta las 12 horas del último día. Detuvieron la... ¿Cómo se le llama esa? La Admitieron entrega la del fiscal sobre la sala de lo civil, sobre los bienes incautados. También sobre una limitación que habían establecido de qué tipo de funcionarios podían ser enjuiciados por enriquecimiento ilícito. Admitieron un habeas corpus en el caso de las desapariciones forzadas, Sí. que sienta, ojo, un precedente. Para abrir que lo otros debe- casos. Para abrir otros casos. Sí, porque ayer estábamos en un panel de abogados también y me decían de que esa decisión de pedir explicaciones y abrir el caso del tema del ex embajador y también del poeta Roquedal es un principio que puede llevar también a abrir otros casos que están del otro lado, ¿no? Pero aquí tenés que valorar una cosa, o sea, primero no es una decisión de la sala ni una ocurrencia de la Es sala. una solicitud. Es ante una petición de un ciudadano. Claro, La sala lo que tiene que hacer es valorar y resolver. Y que tiene todo el derecho Claro, de que le conocer la expliquen verdad. Y ellos de dónde cumplir con darle Claro, respuesta. claro. Y todo aquel que ha hecho atrocidades en la guerra también tiene que ser juzgado. Acordémonos que ya no hay ley de amnistía. Claro, o sea, sí. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Como siempre, agradecemos de usted que nos acompañe y esté participando. Qué bueno, es bienvenido. Es parte de la libertad de expresión que usted opine, que usted participe. Bienvenida digamos, la crítica constructiva. A ver, Carlos. No, espérate. Carlos dijo de que las listas pueden comprender a los mejores candidatos, pero no necesariamente van a llegar los mejores a ocupar los puestos, por una sencilla razón, y ahí agrego yo, porque la decisión de la elección recae sobre los políticos. Y estos políticos están ponderando que han habido 9 años en el que un órgano de segundo grado, de elección de segundo grado,
les ha corregido la plana, especialmente en materia legislativa y electoral. Entonces, ellos están ponderando los mejores candidatos, pero tratando o cruzando los dedos para que no vayan a escoger personas que vayan a seguir en esa misma tónica. Entonces, eso es la gran expectativa que ha generado estas listas, que si bien hablábamos que no están depuradas al 100%, hay elementos que a todas luces quieren echarse un plumazo para borrar estos 9 años y retroceder en el tiempo. Y hay personas en esa lista que tienen ese pensamiento. Correcto, claro. Hay personas vinculado ahí que están directamente a partidos políticos. por supuesto, por supuesto. Entonces eso es lo que te digo yo, que los filtros, aunque han mejorado, no aseguran esa independencia ni no eliminan el reparto. O sea, puede caerse nuevamente en ese tipo de repartos y que eso es lo malo. Yo creo que aquí el reto es cómo trabajar en la legislación que permite ir mejorando los filtros para que cuando esa lista llegue a la toma de decisiones de los diputados se minimice totalmente esa posibilidad de esos repartos por intereses únicamente políticos. Pero hay una cosa que creo que los diputados pueden perfectamente establecer. Una es que todos tienen una trayectoria de vida, ya sea como abogados en el libre ejercicio o como jueces. Saben la forma y la conducta de cómo hacerlo. Y a mí me llamó la atención cuando se conformó la subcomisión, donde empiezan a elaborar una serie de cuestionamientos, y la verdad es que no podía pospedirle a los diputados examinarlos en materia de conocimiento, porque no lo son. Pero hay algo importante en que sí lo pueden determinar. Por ejemplo, pregunta fundamental y básica, que me imagino que la han de haber hecho. ¿Cuál es la corriente del pensamiento jurídico a lo cual estas personas se someten? ¿Por qué razón? Vos lo dijiste sin ser el abogado. Julio es literal, dice, bueno, eso es una corriente positivista. Habrán otra corriente más integradora. Eso les va a permitir saber más o menos por dónde puede andar, aunque nunca hay una garantía. Los magistrados, cualquiera, y los jueces resuelven con base a hechos puntuales, a casos puntuales, no a lo que yo creería. Pero termino con esto. Creo que la independencia al final la vamos a medir por la actuación en caso y su comportamiento en un momento específico. Pretender de que esto vaya a ser lo mejor, no. Ahora hay que estar claros. Yo no creo, y ojalá me equivoque, que vayan a elegir en tiempo. No, tendría que elegir ahora, Julio. No, hasta el domingo, porque han declarado... El doctor Salgado ya nos dijo que van a elegir a las 12 de la noche del domingo. Sí, no, y Norman... Ya les dio el consejo. Y entiendo que el presidente de la Asamblea iba a dejar abierta la sesión. Claro, Correcto, hoy la instalan y queda abierta hasta el domingo. Por eso, ¿verdad? Porque no... Pero esas son las señales que no gustan. ¿Verdad? Porque cuando uno ve esas señales que casi te están diciendo que van a elegir el domingo a las 12 de la noche, es precisamente porque puede haber un temor de que la sala, aún el domingo antes de las 12 de la noche, venga y emite una resolución mandando al traste esa elección. ¿Verdad? Todavía Entonces, lo puede hacer, tiene el tiempo. Sí, lo puede Acuérdense hacer. que aquí Minutos las antes lo cosas, puede hacer. Aquí las cosas se hacen para mientras, por de pronto y por frega. O sea, si yo viera que no hay un temor de que la sala pueda rechazar una elección, hoy elegiría. ¿Cuál es el problema? No, lo están dilatando hasta el último momento para evitar precisamente que la sala intervenga. Eso da malas señales. Bueno, pero ahí están todos los partidos políticos. Claro, y les van a pedir cuentas a los y ese principalmente a Arena. ¿Y por qué principalmente Arena? Porque Arena tiene una mayor responsabilidad en esta elección. Sí, siempre la ha tenido. No, ahora tiene más responsabilidad. Cuando Arena usted dijo tiene más diputados. cuando usted dijo las cortes supremas que tenían en la hacienda la cabeza. El casco de la hacienda. Era del 2009 para atrás. No, Arena hombre, siempre ha tenido la eso responsabilidad. No es así. O sea, la historia de este país, Si es ¿cuántos que años tenemos de ser república? Esta sala está ¿Cuántos desde años el tenemos de ser 2009 república, para acá. doctor? O sea, Arena lo gobernó 20 años, o sea, no nada demos más. paja por eso, pero no solo Arena fue el dueño de la hacienda. No, pero estas están desde el 2009. Sí, No, claro. pero mire, veamos, el tema es que la sala termina el fin de semana y ahorita va a dejar abierta la sesión. La sala termina el 15. Yo creería de que no va a haber una decisión de elegir a los magistrados. Si pudiera haber una encerrona, tenerlo ya
casi que elegidos, Si ya Ya están, está hombre. listo. Ya pero está, no ya los está. van a nombrar. Pero No hasta los el van a domingo nombrar. a las 12 de la noche. Por eso, el Que ya los lunes. eligieron por lo que los Paz ha hecho, no los han dado a conocer, pero que ya están Yo aquí lo es único más, que espero es una intervención divina para que le vuelva a salir el cohete soplado. Hombre. mira, Ojalá. es más, te voy a decir, la subcomisión que se formó de ser recomendatoria a la comisión política. Es más, creo que los que ahí se mencionan son los que en realidad no van a ser, ¿verdad? Pero al margen de esto, ojalá los diputados entiendan la trascendencia de la elección. Es decir, por todo lo que esta sala ha venido sentando ya en el sentido del equilibrio, de la preponderancia que ha tenido el tema constitucional y más que todo, el empoderamiento del ciudadano frente al Estado mismo. Creo que si algo hay que, dijéramos, resaltar en el quehacer que tuvo esta sala, particularmente creo que ha sido el empoderamiento que le dio al ciudadano frente a los órganos de Estado para hacer valer los Ya en el derechos. futuro te vas a acordar que van a decir, ¿te acordás aquella época donde había una buena tutela de los derechos constitucionales? Había hegemonía constitucional. Así vamos a hablar dentro de unos 10 años. hay otros que te piensan, ¿verdad? Bueno, llegan hasta el 15 y el 16 son otros. Walter Araujo, tu hermano, califica ese tipo de resoluciones como madrugones, si lo queremos ver desde el lado de Pero la ¿cuál Asamblea es? Legislativa. ¿Qué ¿verdad? resolución? Dice, Ernesto dice, emitir resoluciones de los últimos 3 días por los magistrados de la sala es volver a lo antiético y perversos madrugones que teníamos en el caso de la Asamblea Legislativa. No, yo no lo veo así. Miren, cuando se da una resolución de amparo, de habeas corpus o de inconstitucionalidad, no es que de un solo la van a sacar de la manga y va a decir, mañana la voy a... No, Sí, es hay un todo proceso. un proceso Claro. Ya la tienen, establecido. ya la tienen, Garrido. Por eso, pero se ha establecido. estudiado, Sí, se, claro, ha- el se proceso... le hacen consultas a las instituciones y a los afectados. Entonces ahí se filtra la Claro. información cuando ya viene o ya va a salir o está a punto de salir No, de pues terminar. como que me digas que la Asamblea Legislativa no puede el último día de abril emitir no, algún decreto. O Y sea, de hecho, si el para eso último están. pues. día la Asamblea ha aprobado un montón de cosas. O sea, creo que los Sí, plazos... los madrugones se dan empezando una legislatura también, pues, o sea, así es que hacer cosas irregulares no necesariamente es porque es el final del periodo. A ver, Ernesto, dice Rafael Hernández, la sala de lo constitucional ha sido independiente. Ya vamos a tener la oportunidad de ver la nueva sala que viene, donde podrán comparar lo que se tuvo. Sí, la barrera, Se perdió. la barrera Mira, es alta. pero ahí interpretemos independencia, porque Julio dice que no le parece que haya sido independiente de la Corte Suprema. A mí sí me parece que ha sido independiente de los otros Mira, órganos. hablando por Julio, te voy a Hablando responder. por Julio. Te voy Ah, a vaya. responder Hoy hablando todos hablan por Julio. Y ahora lo... Julio bueno, lo iba que a ha decir, mantenido siempre él es no abogado, la vos lo vas a independencia. defender. O sea que No es la independencia. es la separación. No, es el tipo de resoluciones de meterse a interpretar la Constitución sí. más allá de la literalidad. Eso es lo que Julio ha cuestionado y toda yo, la vida. y yo Vaya, Julio, te siempre dejo me hablar. gusta hacer, mira, a mí yo siempre he sido definido en mis cosas y en mi interpretación y por eso he tenido que soportar muchísimas. Pero uno tiene que ser definido en sus posiciones. Yo siempre he creído de que en este caso específico, yo no me refiero a la independencia, me refiero a la línea Claro. que se sentó y que después se pueda revertir. Ahora, nadie puede decir, y me someto a cualquier análisis, si el máximo tribunal, ustedes dos que son abogados, eso no es la Corte Suprema de Justicia o es la Sala de lo Es Constitucional. que En ahí, materia constitucional No, es la sala. por eso Estoy cuando hablando de tribunales. Por la eso Corte. cuando el ciudadano habló de independencia, ¿a cuál se refería? ¿A la independencia de la No, sala pues, con la Corte No. o a la independencia de la independencia de sala los con poderes los otros políticos y poderes? fácticos. A eso se estaba refiriendo, a la independencia Que es lo- del que poder es lo que ha político demostrado esta Corte, y pues. fáctico. Y No, ahí pero sí, también se ha separado de la Corte Suprema de Justicia. yo no, Mira, Pero no es mala la yo, separación. yo particularmente, y que pero me, entonces cambien perdone, esto, pues. que me perdone el televidente, yo no creo que la sala haya sido totalmente independiente. Y eso es por las resoluciones que ha dado. Miren, aquí está y ejerce una gran influencia y presión la Embajada Americana. Los poderes económicos que manejan este país, que manejan a los partidos políticos. Y yo no he visto que la sala haya dado resoluciones que favorezcan
a las clases medias, a las clases pobres de este país. Yo no he visto que la sala haya dado resoluciones que vayan en función de no afectar algunos poderes que ahora quieren ser afectados. Ok. La sala se ha metido en un montón de cosas que no le importan. Esa es la verdad. Pero ha sacado también, porque Es que, aquí la estamos sala, haciendo un es que la objetivo. sala no se mete, a la sala Es que ese es recurren una- ciudadanos a hacer Sí, peticiones. muy buen punto. No Bueno, es la eso sala es la per que se, decide la agenda. no son los No es que magistrados no per es- se. Pero mire, Carlos, muchos de esos ciudadanos que recurren son compadre hablado con la sala. Bueno, estoy yo. Bueno, eso es Veamos cierto. los temas, Sí, sí, veamos sí. los temas, pues. o A sea, eso ver, hay que ser el doctor puntual. Nelson García les escribe, les saluda, dice Ernesto, brillante y objetivo análisis de los colegas abogados en su enfoque del desempeño de la sala de lo constitucional. Buen balance. Y también de Carlos, que a pesar de que no es Carlos. abogado. Carlos Así tiene un es. sentido Bueno, y que común ahora, que a muchos abogados ahora les Carlos se ha metido a defender abogados. Dijo que voy a hablar por Julio. Claro, claro. No necesariamente a defender. Se verán, mira, No, se no. verán- Lo que se quiere es verán que no cosas, hable ¿verdad? Julio. Se verán cosas, ¿verdad? Yo aquí tengo a Julio a la par. No hay Vamos a la pausa, regresamos con más. Gracias por estar participando. Continúe aportando, dando sus comentarios a nuestro análisis. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias por estar con nosotros nuevamente también. Gracias a quienes nos están transmitiendo con sus contactos a través de las señales de Facebook, como estamos. Así es que gracias por estar. Doctor, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos también emitió una resolución sobre el tema de la cancelación, de la solicitud de la sala para ordenar, mandatar a que el tribunal aplique su respectiva interpretación con respecto al cambio democrático. ¿Qué piensa el resto también de...? Mire, yo lo que pienso con respecto a eso es que es muy probable que Cambio Democrático haya podido haber sido cancelado en el año 2015, después de las elecciones, y no lo hicieron. En cambio, lo que hizo el Tribunal Supremo Electoral fue desestimar el artículo 47 para dejar vivo a Cambio Democrático y a otros partidos que estaban en la misma situación. Pero lo que ha hecho la sala 3 años después, fíjense, 3 años después, justamente después de que Nayib Bukele decidió buscar a Cambio Democrático. Ahí la sala resuelve 3 años después, malintencionadamente, porque ya Nayib Bukele estaba en Cambio Democrático, decide antijurídicamente ordenarle al tribunal que inicie el procedimiento para cancelar a Cambio Democrático. La sala no tenía esa función. La sala solo fue consultada por el Tribunal Supremo Electoral si era o no era correcto el procedimiento que el tribunal había seguido. La sala se hubiera conformado con decir que era constitucional el artículo 47 y dejar al tribunal que decidiera y resolviera lo que les parezca a ellos, al Tribunal Supremo Electoral. Así es que esa es mi opinión. Bueno, mira, yo creo de que en aras a la objetividad, hay que ponerla en el contexto de la resolución. Primero, la competencia de la sala lo reafirma. La sala no está cancelando el CD, ni al otro partido. Pero Julio mandó a No, iniciar espérame, el proceso de espérame, déjame cancelación. No terminar. mandó a iniciar Pero ningún no lo ha proceso. mandado. La sala no está cancelando. Es más, claro, sí. es más, creo que los miembros del CD, mientras no hay una resolución del Tribunal Supremo Electoral ordenándole su cancelación, tienen todos los Ya derechos lo dijo Martel. políticos. Ya lo entendieron de ellos, eso. ya lo están diciendo. Entonces, ¿a dónde viene? Yo me tomé la libertad de leer la sentencia que... Las 22, son 22 páginas. Más de 22 páginas, que básicamente recalca lo que hizo en el 2000. 1 y 14. 1 y 14. 11 y 14. Pero les da la salida, si ahí se las dejó bien específicas, ¿verdad? Yo creo que el CD
tiene muy buenos abogados para hacer un planteamiento en el tribunal, para que el Tribunal Supremo Electoral demuestre que es tribunal y que es supremo electoral, ¿verdad? ¿Qué les va a tocar hacer? Evaluar. Solo que le metieron, con todos los elementos, les metieron un elemento. No es que haya atacado la inaplicabilidad que tienen todo el derecho, que dicho sea de paso, la sala le reconoce por primera vez la función del control difuso a ustedes como tribunal electoral, porque eso estaba diseñado la reforma para el órgano judicial, pero se lo reconoció a ustedes. ¿Por qué le quitó el tema del control difuso en esta resolución? Porque valoró un argumento que no lo habíamos visto antes, todos. Y es el hecho que la resolución que puso en aquel momento el tribunal se tomó con 3 votos y no con 4 como a interpretación de la sala lo dio. Dejando vivo al CD. Y dice, mire, esa resolución es inexistente, no por la razón que ocupó para la inaplicabilidad, es por la forma en que se dictó, que debió haber sido por 4. Ahí ya la inaplicabilidad ya no está en enjuiciamiento. Entonces ahora Espérame, viene la sala. Solo un paréntesis. Y que también al acumular otro expediente en esa resolución que era sobre la inconstitucionalidad que habían metido al artículo 47, la sala reafirma que el artículo es constitucional. Entonces, en el caso tribunal resuelve como tú estás explicando, pero en el caso de la otra dice, no, el artículo es constitucional, ahora tribunal, ahí le mando el paquete, usted valore. Pero en la misma resolución le dice, mire tribunal, si ustedes en el momento de la valoración les dejo que ahí hay una disposición en la parte final del articulado que dice, en todo caso, no puede ser cancelado ningún partido cuando se tenga. Pero se los deja como una observación a tomar en cuenta en la valoración. Pero ¿quién con una luz se pierde? No, por eso. Hermano? Es decir, yo lo que estoy tratando de decir, que lejos de estar, dijéramos ahorita, cuestionando o no, hay que dedicarse a destruir los argumentos en el momento determinado. Si la misma sala les abrió la puerta. Claro, entonces siento de que la valoración... Ahora, mira, la valoración pero yo aquí jurídica. veo coherencia en la sala, conforme lo hizo en el 2015 con CDU, con Democracia Cristiana y PCN. En 2011 fue eso. 2011, hay coherencia. En la parte legal, ya en la parte de valoración política, en la oportunidad, ese ya es otra valoración que no... Solo metido en lo que está diciendo Gary. O sea, que la sala hace una descripción en toda la sentencia, casi igualando el caso al 2011, el PCN-PS, pero hay una diferencia y la misma sala lo ha establecido y lo ha explicado los magistrados en sus declaraciones. Es que aquí hay un elemento diferente. Y es que ahora el artículo 47, inciso final, dice al final. Eso es diferente al caso 2011. Entonces, por eso le dice al tribunal, en su valoración, tome en cuenta esto. Es más, le respetó para mí la independencia en materia electoral. Ahora, pero aclaremos de que la calidad de diputado no la está perdiendo Juan José, en primer lugar. Y en segundo lugar, que esta no es una resolución que se sacó de hace 3 días. Esto ya venía. Miren, el proceso de la consulta constitucional es recibirlo, admitirlo, oír al fiscal, oír al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, todo eso lleva un proceso. Aquí el problema, Garrido, es que hay muchos que lo único que hacen es leer el tweet. Correcto. Entonces, con el tweet que leen, porque no leen más de 140 caracteres y no les gusta leer las 22 páginas de la resolución, hacen un incendio. Y, o sea, uno debe de ser claro y responsable. O sea, si al final de cuentas, este tema... Más, te voy a decir de que conozco la capacidad del Tribunal Supremo Electoral y yo te voy a decir que les va a costar mucho. Yo creo que la cancelación no es fácil. No es automática. No va a ser fácil no ni es automática. Como bueno, está. hay algunas declaraciones del presidente ahí que no dejan de pero pensar. esa es su pero opinión personal. Es que te dije en el Y que, inicio por de mi cierto, es rara su intervención, opinión. te dije al inicio de mi intervención, esta es la oportunidad, señores miembros del tribunal, que demuestren que son tribunal y que demuestren que son el máximo constitucional. ¿Por qué tribunal? Porque a título personal ya no estén dando declaraciones. Instálense como órgano colegiado, estudie
pondere y aplique. Ok, voy a la pausa, te doy la palabra a Garrido. La última, 7:45. Gracias por sintonizarnos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, Garrido, ¿cuál era tu No, inquietud el punto a es sumar que en ahora ya se le notificó al Tribunal Supremo Electoral la resolución de la Sala de lo Constitucional. Entonces ahora Desde el lo miércoles. que siempre habíamos dicho en este programa, que la Sala no iba a declarar, anular o dejar vivo el CD, sino que tenía que devolverle la consulta de constitucionalidad. Entonces, como ya dijo Carlos, se la devuelve aclarándola que la decisión la tomaron con 3 votos cuando debieron haber sido al menos 4. Esa corrección, más la declaratoria de constitucionalidad del artículo 47, ya le da los elementos más otros accesorios contenidos en la resolución, ya le pasa la papa caliente al Tribunal Supremo Electoral. Ahora, el punto es cuándo el Tribunal Supremo Electoral va a dar una resolución. Tiene hasta el 3 de agosto. Ahora, No te voy a tiene decir, fecha. no tiene no fecha. Tiene fecha. No, es decir, políticamente ustedes saben que el 3 de agosto se cierran las elecciones internas de los partidos. Ahora, ¿qué es lo que hay que resaltar? Porque como tú muy bien decís, había que leer la sentencia. Esa decisión de la inexistencia de la resolución fue vital por una razón. Porque no podía votarse la inaplicabilidad que había hecho. Supongamos que se hubiese tomado la resolución de la inaplicabilidad por 4 votos. Ahí sí hubiera habido problemas de competencia, porque la sentencia, esa es una sentencia con todas las formalidades y no iba a tener efecto retroactivo. Pero al no haberse hecho, de acuerdo a la interpretación que hace la sala, con el quórum suficiente para eso, no hay resolución y por eso le dice, regrese nuevamente e inicie esa parte que es la decisión definitiva. Por eso es que acumularon el otro Y yo creo expediente que no lo va a cancelar. Ahora, hay que ver si el Tribunal Supremo Electoral va a resolver antes del 3 de agosto. ¿Por qué? Porque si resuelve que queda vivo el CD, Nayib podría correr por el CD. Pero si no resuelve nada, o resuelve que es inexistente ese partido, ¿Le queda gana? no sé, fíjate. Le queda de No ese. sé. Yo- No, o pero democracia es que, mira, salvadoreña. no estamos hablando de Nayib, estamos hablando O le de queda CD. 2021. ¿Qué va a hacer el Tribunal Supremo Electoral y cuándo? ¿Y cuándo? No tiene una fecha. La resolución Y aparte no de eso, establece fechas. Aparte de eso, debe ser por 4. Y tiene al que menos. ser por 4 magistrados. Entonces, no tiene un plazo. La calidad de diputado que tiene Martel, entiendo que transitoriamente pasaría a ser independiente. Si No, es pero que hay se un da tema- la... Hoy por hoy no. pero hay si un se tema da de la- seguridad cuando jurídica. cuando se da la cancelación. Sí, pero hay un tema de seguridad jurídica que yo creo que el tribunal también valora los contextos y las oportunidades de la resolución. No, por eso, Julio, pero ¿cuándo? Bueno, esa es una sí, no, decisión plazo, del mira, organismo Julio, colegiado. Mira, La Julio, lógica sería que fuera antes de si el del problema 3. es que si es después del 3 de agosto, ya Nayib Bukele no podría inscribirse Pero es que no es en el ningún problema, partido. El problema no es Nayib, estamos Sí, hablando o sea, del ¿estamos CD. dando No, una solución a no, Bukele pero o es que- estamos hablando de la cancelación de No, los no, partidos? perdóneme, pero es que en No la sé de qué pregunta estamos que hace hablando aquí. Ernesto menciona a Nayib Bukele. Sí, pero bueno, el contexto es CD. En la pregunta, Esa es ¿Sí una o no? coyuntura. ¿sí o no? Esa es una coyuntura. Pero fíjate que en la sentencia a mí me llamó poderosamente la atención una palabrita que ocupó la sala, que deberán sujetarse al cumplimiento de la ley. Y les vuelve a tirar la luz y le dice, cuando ustedes lo interpreten, apliquen y vean que en el artículo en comento dice, la última parte de ese artículo dice que en ningún caso se puede cancelar un partido político cuando tiene una representación legal. Entonces la idea está, ¿vas a aplicar 2015 o vas a aplicar 2018? Es que es lo que la sala le Esa es la está decisión. diciendo. Ustedes tienen que valorar 2 tiempos. Así les dijeron los magistrados en una entrevista recientemente. Pero Estos 2 tiempos hay que valorarlos. Tienen muy buenos abogados. Por eso, pero tienen que determinar qué pesa más. O sea, si al final de cuentas
Eso es lo que tiene que sopesar y analizar Pero el esa tribunal. Miren, ahora yo les argumentación es la que hay que dársela. Ahora, Julio, yo les pregunto, el Tribunal Supremo va a dar una resolución Sí. dejando vivo o cancelando el CD Y Y el PSP. PSD. Ahora, esa resolución es apelable. Fíjate que no. ¿Por qué no? Porque es la más. Bueno, es decir, Ante la misma. ante la, si ante tiene- la si- revocatoria, pero Y si lo tuviera que un vicio sí. de constitucionalidad. Bueno, pero ese es un bien. recurso constitucional, pero dentro del recurso administrativo es la máxima autoridad, pero es un los tribunal de tiempos se refiere, cierre. Garrido, creo yo. Sí, sí, de que puede estar sujeto a un control jurisdiccional, por supuesto que tienen un control, pero ya para efectos prácticos, en el caso específico, ya no habría pero razón ¿por qué no de entramos ser. a sopesar un poco pero el plazo tema no de hay. qué tipo de Y si decisión podría alguien- tomarse? Pero alguien plazo pregunta no acá, hay. mira, Francisco Javier pregunta, Ernesto, a tus panelistas, ¿y si el CD se hubiese ido con Arena, lo hubiesen suspendido? Si ¿Qué mi dicen? abuelita tuviera Bueno, ruedas, mira, fuera yo no tengo la bicicleta, bolita o sea, mágica no se para sabe, decirte pues, o sea, qué hubiera Mira, hecho. la- No, bueno, pero el la análisis, sentencia el hombre. proceso es de- que, el que proce- siguen metiendo el tema vinculado a No, una no, coyuntura de cultura. alianzas políticas y Mira, estamos hablando de una resolución de la quedemos- sala. Es que tiene que vincularse, Carlos. no, ¿Cómo no, hombre? Eso es lo que Porque- quieren Nayib Bukele. No, ¿no? no, Se no, ve una óigame, persona jurídica. perdóneme. No. Pero la sala de lo constitucional, hasta que se dio la coyuntura No es cierto, de eso Nayib no es Bukele, cierto. No es resolvió. Eso no es cierto. No es cierto. Mira, Eso El no es proceso, Pasó de- 3 años sin el resolver. proceso de que constitucionalidad lleva consultas. que Bukele hace 15 días haya anunciado su participación con el CD, ese es un problema de él de que no haya valorado que había un caso pendiente en la sala de lo constitucional. Creo que- El proceso de Esa es otra cosa, constitucionalidad pues. lleva Sí. todo un No, hay que análisis. ser de El investigación. tema de la legalidad es lo primero que estamos llamados los abogados a resolver. Ok, don Óscar Osorio dice, Ernesto dice, como veteranos de guerra, comandos de Morazán y miembros de la Coordinadora Nacional de Veteranos de Guerra, marchamos disciplinadamente 4 veces, llevándole recursos de amparo y no dieron respuesta alguna a nuestra ley especial de nuestros veteranos. Sí, el ¿Qué tema de piensan la- tus invitados? yo sí creo de que, no sé si error, pero sí creo que la oportunidad para haber emitido la resolución no la podemos negar, que debió haberse hecho con muchísimo Igual que antes, pues, otras. como No otras es- decisiones. no es esta la única que se ha retrasado. Pero, es decir, cuando uno entiende el tema de cómo funciona el órgano judicial, hay prioridades, hay agendas, en muchos casos hay resoluciones que ya se tienen, Ahora, pero no se tienen los votos para la Claro, decisión, pero y no miren, es el hecho que no solo, lo hayas solo depurado. hay que ir a ver el expediente y ver las fechas. Y ahí está claro de que no fue antojadizo hacerlo Pero vuelvo ante al punto. una decisión. Pero vuelvo al punto. Yo creo que incluso en mi criterio se ha orientado más el tema de los medios. Yo no me puedo encasillar en que no están ordenando la cancelación del CD. Perdón. Correcto. No es la Correcto. cancelación. Primero, porque no es competencia de la sala hacerlo. Y segundo, que está claramente establecido la salida. Lean un poquitito más. Julio, ¿y tú qué harías si fueras el Tribunal Supremo Electoral? Ay, ¿Qué harías? Yo no, bueno, primero te diría, mira, Carlos, ejerzo jurisdicción, no te puedo adelantar pero criterios. sí, Pero caso interpretando, no lo hipotético, cancelaría, no lo cancelaría. ¿Por qué? Por una razón. Yo creo que sería, ya, al caso específico, sería como la justificación que se le estarían dando a la no participación de un candidato. Y me parece que eso no es lo más... ¿No de cuál Pero candidato? entonces Si estás Juan hablando José. de la coyuntura, no de la resolución. Es que lo van a tener que tomar en cuenta. No, se puede- no. ¿Por qué? Porque no se pueden abstraer tampoco. No, nos pero podemos disculpa, dar. entonces Pero- la justicia está supeditada a No, la conveniencia lo de que- lo que- participación de una no, persona. Lo que pasa es que todos los jueces para dictar una resolución toman en cuenta todos Pero los no tiene elementos nada que de ver ese juicio. caso con la resolución No, que deben mira, de tomar. ¿Cómo no? No. ¿Cómo no? Es legal. El Tribunal Supremo tiene una gran responsabilidad. El presidente No, yo salió creo que no hablando lo va a de él cancelar. ayer que no estaba de acuerdo con la resolución de la sala. No dijo la No constante lo va a frase, cancelar. pero yo no sé, yo en el tribunal hay que ver los antecedentes, la especie de jurisprudencia que internamente puedan tener ellos alrededor Yo de creo la que ahí cancelación habrá un problema de otros casos. votos. Sí, exactamente. Pero exactamente. ese problema de votos te va a llevar a una no toma de decisión. Sí. Y mientras no No se tome una tiene todo el decisión, derecho. no, oíme, mientras no se tome una decisión estás en el limbo. Llegas Se al lo 3 de comió. agosto. Se lo Estás en come el el limbo. tiempo. Y si estás en el limbo, imagínate la correlación, se cambia 2 semanas después y dicen, no, cancelemos.
puede suceder. Bueno, o sea, pero ese limbo sí, pero es lo te que limitó, no permite. te limitó al número de votos para hacerlo. Bueno. Cualquier decisión que ahora se tome tiene que ser por 4 eso. para un sentido o para Y eso o es para lo el que yo otro. creo que Ese es el posiblemente tema. no permite Ahora, una decisión pronta. ¿y qué pasa si no se tiene esos 4? El CD continúa claro. con la vigencia. Pero siempre con el hacha Bueno, en el pero Claro, pescuezo. ¿verdad? hay una Siempre espada con de el hacha. Damocles ahí encima. No, yo ahí si el difiero por tribunal la no última resuelve. parte. Ese es el tema, doctor. Por la última parte del artículo, que dice que no se puede cancelar un partido si tiene una representación en el Congreso. Pero también, así lo dice pero literal. No sé cómo lo van a también cuando superar. la sala en la sentencia 11-2014 fue, 2015, 11-2015, te hace toda la explicación de que te va a retrotraer al momento aquel en el que tenías que haber tomado la decisión porque estaba Vigente la ley. Vamos no, a- porque estaba violando las disposiciones Vamos. de que el soberano, que es el pueblo, te castigó y por un acuerdo de políticos, al final de cuentas no se te aplicó. La resolución va a estar en pero- que se aplica 2015 o se aplica Eso. 2018. Mira, pero de Ese acuerdo, de criterio acuerdo es a el lo todo. que dice Carlos, cancelarían al CD y no sería válida la elección de Juan José Martel. No, no, Vamos siempre. a, no, entonces no, a quedarnos doctor. hasta aquí. Vamos a estar a la expectativa de cuál va a ser el curso a seguir en el tratamiento y la discusión para la decisión que deberá tomar el Tribunal Supremo Electoral. Y la Gracias Asamblea a- Legislativa. y la Asamblea Legislativa. Vamos a Y estar aquí muy estamos atentos. hablando de lo peor del caso de Bukele y ni siquiera se ha ido a inscribir. Pues. Vamos No, a no, quedarnos. Ya lo dijo hasta ahí. Juan. Vamos a quedarnos hasta ahí. Menos mal, dice. ¿Qué dice? No, menos mal que no se inscribió, Va. porque si se hubiera Ok. inscrito hubiera perdido la Gracias a participación. los 4, gracias también a ustedes, amigos televidentes. Qué bueno recibir comentarios, aunque no estén de acuerdo con los diferentes puntos de vista. No se les está coartando la libertad de expresión, al contrario, se les invita a que participen, pero con respeto, sin ofensas. Háganlo, por favor. Nos interesa conocer la opinión de ustedes y sigan el debate en las redes sociales, síganlo. Gracias, los espero en Radio mañana con Astrid Ábalos y vamos a hablar precisamente sobre el tema de zonas económicas con el presidente de Proesa, Sigfrido Reyes, y también hablaremos con el viceministro de Medio Ambiente sobre el tema de la sequía. Así es que no se lo pierdan, mañana a 7 de la mañana. Gracias. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.